Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un saludo fraterno para todos nuestros queridos amigos. El Catálogo Divino está aquí para darte a conocer una historia de entrega, generosidad y fidelidad a Dios. Estas virtudes han caracterizado a los santos que recuerda la Iglesia hoy, 14 de octubre. Hacemos memoria de San Calixto I, Papa y mártir, San Lúpulo, mártir, San Gaudencio, obispo, San Donaciano, obispo, San Fortunato, obispo, Santa Manequilde, virgen, San Venancio, obispo, Santa Angadrisma, abadesa, Santo Domingo, llamado Loricato, Beato Jacobo Leigno de Lengeri, presbítero y mártir, Beata Ana María Aranda Riera, virgen y mártir, Beatos Stanislao Maisekowski y Francisco Roslaniet, presbíteros y mártires, Beato Román Liscú, presbítero y mártir. Hoy conoceremos la historia de un hombre de fines del siglo V que no abandonó a su rebaño, aunque su ciudad fue blanco de diversas invasiones bárbaras. Él es San Fortunato, obispo de Todi, quien fue descrito como el defensor de la fe y de la ciudad en tiempos de las guerras góticas. Fortunato vivió entre finales del siglo V y principios del siglo VI, un periodo de grandes convulsiones políticas y sociales. Nuestro santo, a pesar de las invasiones, permaneció en su lugar y trabajó en todos los sentidos por el pueblo, los pobres, los enfermos, siendo la única autoridad presente en ese difícil periodo histórico. Y por su prestigio moral, fue amado y respetado incluso por los invasores. Fortunato fue considerado santo durante su vida por los numerosos milagros que obtuvo de Dios a través de su oración. Convirtió a muchos y destruyó un templo al dios Pan y utilizó los materiales para construir una iglesia católica. San Gregorio Magno lo elogió y lo llamó hombre de gran virtud, que cuidaba con mucho esmero a los enfermos. San Gregorio Magno escribió todo lo que conocemos de Fortunato. Él relata: Me trajeron a un pobre anciano, y al oír que era de la ciudad de Todi, le pregunté si conocía al obispo Fortunato. Me respondió que lo conocía muy bien. Entonces te ruego, le dije, que me digas si sabes de algún milagro que haya hecho y que me expliques qué clase de hombre era. San Fortunato, en virtud de un don excepcional, poseía grandes poderes para expulsar a los espíritus malignos, hasta el punto de que a veces arrojaba legiones enteras de demonios de los cuerpos poseídos. San Gregorio documentó algunos de los milagros que obró San Fortunato. De ellos, vamos a contar algunos. En una región vecina, una noble señora tenía una nuera que, sintiendo más respeto por las apariencias humanas que temor por el juicio de Dios, marchó con su suegra a la consagración de la ermita de San Sebastián, habiendo cometido un pecado la noche anterior. Tan pronto como las reliquias del santo mártir Sebastián entraron en la ermita, el espíritu maligno tomó posesión de la nuera de la mencionada señora y empezó a atormentarla a la vista de todo el pueblo. Los allí presentes, cogiéndola en brazos, llevaron a la muchacha desde la ermita hasta su domicilio particular. Y como el enemigo la estuviera vejando cruelmente con continuos tormentos, sus deudos, que la amaban carnalmente, para conseguir el remedio de su salud, le pusieron en manos de unos hechiceros, arruinando así totalmente su alma al intentar remediar momentáneamente con artes mágicas el sufrimiento de su cuerpo. Cuando con sus artes perversas lograron expulsar de ella un demonio, súbitamente entró en su cuerpo toda una legión. Y a causa de esto, ella empezó a agitarse con tantos movimientos y a vociferar con tantos gritos y alaridos como espíritus malignos poseían su cuerpo.
Entonces sus padres, reconociendo que habían pecado, tomaron una resolución. La condujeron al venerable varón, el obispo Fortunato, y se la dejaron a él. Este, tras tomarla bajo su protección, se entregó a la oración durante muchos días y muchas noches, y se aplicó a rezar con mucho ahínco. No muchos días después, se la devolvió a ellos tan sana y salva como si el diablo nunca hubiese tenido jurisdicción sobre ella. En otra ocasión, habiendo perdido un hombre la vista, llevado a su presencia, le rogó y consiguió el amparo de su intercesión. En efecto, cuando el hombre de Dios, terminada su oración, imprimió la señal de la cruz en sus ojos, al instante se retiró de ellos la ceguera. Un día llegaron cerca de la ciudad de Todi unos godos, que se dirigían apresuradamente hacia la región de Ravenna, y ellos habían raptado de una heredad a 2 niños pequeños. Al comunicársele este hecho al santo, inmediatamente envió a alguien e hizo que los godos vinieran a su presencia. Y hablándoles con dulces palabras, primero intentó aplacar su dureza, y después se dirigió a ellos diciéndoles: Os daré todo el dinero que queráis, pero devolvedme los niños que os habéis llevado. Concédeme este favor de vuestra benevolencia. Entonces el que parecía ser el superior de los dos le contestó diciendo: Estamos dispuestos a hacer cualquier otra cosa que nos mandes, pero estos niños no los devolvemos bajo ningún concepto. Y el venerable varón le replicó suavemente diciendo: Me afliges, no escuchas a un padre. Por tu propio interés, no me aflijas. Pero el godo germánico, persistiendo en la dureza de su corazón, se marchó, manteniéndose en su negativa. Al día siguiente, cuando ya se disponía a partir, el godo vino nuevamente ante el obispo, y el obispo con las mismas palabras le rogó por segunda vez por los mencionados niños. Y como él no quisiera consentir de ninguna manera en devolverlos, el obispo afligido le dijo: Sé que no te conviene marcharte dejándome a mí afligido. El godo menospreció tales palabras, y volviéndose a su hospedaje, envió por delante con sus hombres a los niños en cuestión montados en caballos. Y enseguida, subiendo él también a su caballo, fue tras ellos. Pero, dentro aún de la ciudad, al llegar delante de la iglesia de San Pedro Apóstol, el casco de su caballo resbaló. El godo cayó con él, y al punto se fracturó el fémur, partiéndose el hueso en 2. Entonces, alzándolo en brazos, lo llevaron a su hospedaje. Y él envió a alguien a toda prisa, e hizo volver a los niños que había enviado por delante. Y le mandó decir al venerable Fortunato lo siguiente: Padre, te lo suplico, envíame a tu diácono. Cuando el diácono de Fortunato llegó junto al que yacía postrado en el lecho, el godo hizo que comparecieran los niños cuya devolución le había negado antes rotundamente al obispo, y se los devolvió al diácono diciendo: Ve y dile a mi señor obispo, por haberme maldecido, he aquí que he resultado herido, pero ahora recibe a los niños que me reclamaste e intercede por mí, te lo ruego. Así pues, el diácono al que se le había encargado el asunto devolvió al obispo los niños, y el venerable Fortunato le dio al punto agua bendita, diciendo: Ve a toda prisa y échala sobre el cuerpo del que yace postrado. Marchó pues el diácono, y entrando en casa del godo roció el agua bendita sobre sus miembros. Y tan pronto como el agua bendita tocó el muslo del godo, su fractura, toda ella, quedó tan firmemente soldada. Y en ese mismo instante se levantó del lecho, y montando en su caballo continuó el camino iniciado. Esto fue probablemente en el año 556, cuando Totila marchó desde Roma hacia Gualdo Tadino, para enfrentarse al general bizantino Narcés. Los diálogos de San Gregorio no dan una fecha para la muerte de San Fortunato. La fuente más antigua es el Martirologio de Usuardo, que da la festividad como el 14 de octubre, y así se celebra ahora en Todi. Los diálogos dicen que pronto se produjeron milagros en la tumba de San Fortunato. Fue enterrado dentro de los muros de una iglesia dedicada a San Casiano. San Fortunato fue imagen del buen pastor porque no abandonó a sus ovejas. Hoy lo recordamos y oramos para que interceda por todos nosotros y por nuestra iglesia. Oh Dios, origen y fuente de toda santidad,
que en el testimonio de San Fortunato, defensor y pastor intrépido del pueblo, has manifestado la dulzura y la fuerza de tu amor. Concédenos, por su ejemplo y su intercesión, tener un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la época del fin del Imperio Romano, con las continuas invasiones bárbaras, San Fortunato testimonia con su autoridad social y su celo pastoral que las obras de Dios surgen siempre en las tormentas de la historia. El verdadero católico será siempre luz y paz en los momentos convulsos de los pueblos. Los dones que da el Espíritu Santo hacen fuerte, sabio, caritativo y prudente al discípulo fiel de Cristo. San Fortunato, obispo, ruega por nosotros.